En el Salmo 103, en el versículo 13, el orante declara con profunda admiración, alabando a Dios, cual la ternura de un papá para con sus hijos, así de tierno es Yahvé para quienes le temen. Una expresión fuerte. Así como es la ternura de un papá con sus hijos, así es la ternura de Yahvé con aquellos que lo buscan. Y agrega enseguida, porque Él sabe, y aquí es donde está el terreno sobre el cual cae la misericordia. La misericordia es la actitud, es el sentimiento que viene del corazón de Dios, la mirada de Dios sobre nosotros. Pero el terreno de la misericordia somos nosotros. Entonces, agrega el orante, porque Él sabe de qué estamos plasmados. Sabe que somos polvo. Porque Él sabe de qué estamos plasmados. El biblista español, ya fallecido, Luis Alonso Schecker, decía que quizás en castellano era mejor traducir, darle la vuelta a esta frase, porque Él conoce nuestra pasta. Él conoce nuestra hechura. Porque Él conoce nuestra hechura. Y sabemos muy bien que muchas de las dificultades vienen precisamente de la hechura tan incomprensible que somos nosotros mismos. Él nos conoce, nos comprende, se acerca a nosotros como somos, pero viene con los brazos abiertos de un papá para con nosotros. El tema de la misericordia se circunscribe aquí dentro de este amor del Padre por medio de Jesús en la acción del Espíritu, un amor que abraza, que acoge, que perdona, que levanta y que acompaña todos los instantes de la vida con profunda fidelidad. ¿Cómo podríamos nosotros en esta mañana entrar en este tema de la misericordia, que paradójicamente es un tema de un gran calibre, pero al mismo tiempo es un tema muy sencillo, porque es muy concreto en realidad? Se mueve, digo, paradoja porque se mueve un poco en ese contraste. Es un tema del cual hay mucho que decir, pero en la práctica también lo dice, pero lo fundamental es eso. Es un poco así. No hace mucho estaba dando un curso sobre la misericordia, tal vez por eso quedé un poco fatigado con el tema. He hablado 10 días, mañana y tarde, sobre el tema, y cuando llegué al último día, el día 10º por la tarde, me di cuenta que no había dicho la mitad. Y yo decía, Dios mío, la semana antepasada estábamos en Chile, en un encuentro con sacerdotes, moliendo el tema de la misericordia. Esta vez fue más corto, fueron 5 días, pero nada más de ver todas las inquietudes que levanta y que suscita este tema, yo digo, realmente fue un gran acierto que la Iglesia este año se ocupara del tema, volviendo a lo fundamental. Lo que el Papa Francisco quiere hacer, ante todo, es que volvamos, que la Iglesia se renueve volviendo a lo primero, volviendo al amor primero, que es el amor de Dios. Eso es lo que está haciendo, y promoviéndole todas las formas. ¿Cómo podríamos entonces entrar en el tema? Yo les propongo en esta mañana dar 3 pasos, para no perder la costumbre. Vamos a dar 3 pasos. El primero es un poquito académico, con permiso de ustedes. En el primer paso vamos a tratar de clarificar mejor el tema, el concepto de misericordia en la Biblia. Segundo, cómo la misericordia es mostrar cómo el rasgo de la misericordia identifica a Jesús, el rasgo acentuado de la identidad de Jesús, el identikit de Jesús, ciertamente es la misericordia. Y Jesús es escandaloso precisamente por la misericordia. Sus conflictos con los fariseos, sus conflictos con las autoridades, sus conflictos con aquellos que no lo entienden, tienen que ver con la misericordia. Por eso no es un tema fácil. Parece fácil, pero no lo es. Todos estamos de acuerdo que hay que amar.
Nadie va a decir que no hay que amar, pero cuando comienza el ejercicio del amor y de esta manera, salta la liebre. Y porque a este sí, porque al otro no, y entonces esto parece permisivismo, será que esto es relativismo, y comienzan los líos. Y comienzan los problemas. Entonces, fue el rasgo de identidad de Jesús, y lo vamos a ver desde la línea del escándalo. Y tercero, ¿cómo forma Jesús para la misericordia? ¿Cómo forma, la pregunta, cómo forma Jesús para la misericordia? En realidad son tres preguntas las que quiero hacer. La primera, ¿qué se entiende por misericordia en la Biblia? No en el Corán, en la Biblia. Segundo, ¿cómo la vivió Jesús? ¿Cómo la mostró? ¿Cómo la vivió y la mostró Jesús? Y tercero, ¿cómo educó Jesús para la misericordia? Aclaro de entrada que en principio estoy hablando de la misericordia divina. No estoy hablando, es el tema de la tarde, de la misericordia humana, de la que se espera que hagamos nosotros. Por lo tanto, en esta charla, ante todo, estamos todavía en una actitud contemplativa de la misericordia de Dios. ¿Cómo la muestra Él? Ahí es donde yo me muevo. ¿Cómo la muestra Él? Y espera que lo hagamos. Pero estamos circunscritos en ese nivel. Primero, ¿se está escuchando mal? Vamos a hacer como ayer en la tarde, vamos a dar tres afirmaciones sobre la misericordia. ¿Cómo situar el concepto bíblico? Insisto, bíblico. No me voy al diccionario Larousse, ni al diccionario de la Real Academia de la Lengua, sino que dice cómo se presenta el concepto en la Sagrada Escritura. Primera afirmación, la misericordia es el nombre de Dios. Concretamente, el nombre revelado de Dios. Me parece un acierto que en el último libro, entrevista, que le hicieron al Papa Francisco, durante este año de la misericordia, el título haya sido Mi nombre es misericordia. Es un texto bíblico. Dios quiso mostrarnos su identidad, quién es, a partir de la cifra misericordia. Cuando Dios se reveló a Moisés, capítulo 3 del libro del Éxodo, vámonos al capítulo 3 del libro del Éxodo, recuerdan ustedes la escena. Moisés estaba pastoreando las ovejas, el rebaño, ovejas y cabras de su suegro Jetro, y se le perdieron las ovejas en el monte Sinaí. Él va en búsqueda de las ovejas y escalando el monte Sinaí, que en la Biblia es el mismo Horeb, de repente se encuentra con un hecho prodigioso. Una zarza que estaba ardiendo sin consumirse. Bien, normalmente la zarza, todos hemos estado en tierra caliente, sobre todo en tierra semiárida, eso es pura paja, eso se quema en nada. ¿Cómo es posible que arda sin echar cenizas, sin consumirse? Lo cual ya es un signo, eso habla de Dios, eso ya habla del mismo ser de Dios. ¿Cómo puede Dios entrar en la vida del hombre sin destruirlo? Pero el tema que nos interesa aquí es el diálogo. Moisés, después de recibir el mandato del Señor, de que vaya a Egipto a ser el líder en nombre suyo de la liberación del pueblo de Israel, Moisés le hace la pregunta al Señor. Una pregunta esperada, ¿no? Porque han estado hablando mucho rato y a Moisés se le ha olvidado preguntar con quién estoy hablando. Al rato le pregunta Moisés al Señor: ¿y usted cómo se llama? Yo siempre digo que Moisés para mí es un gran consuelo,
porque Moisés era lento. Moisés era de esos que se ríen de los chistes 3 días después. Así, yo soy ese. Moisés está hablando con el Señor y solo cuando termina es que pregunta: ¿y usted quién es? ¿Y usted cómo se llama? De manera que cuando vaya a Egipto y hable con los israelitas y me pregunten quién te manda, yo pueda decir. Porque si yo digo en Egipto, me mandó Dios, me van a decir: oye, ponte serio. Porque en Egipto hay por lo menos 300 dioses, como mínimo, en el panteón egipcio. O sea, que me mandó Dios, cualquiera puede ser. ¿Usted cómo se llama? Y el Señor le responde la famosa e inolvidable frase en hebreo: Ehyeh Asher Ehyeh. La mayor parte de las traducciones en castellano la colocan como yo soy el que soy. Ehyeh Asher Ehyeh. Pero hay que tener cuidado, porque el verbo ser, en hebreo, hayá, el verbo ser significa también estar, como ocurre en la lengua inglesa. To be, ser estar, en francés être, ser estar, en alemán la misma cosa. En castellano, como en italiano, como en portugués, separamos ser y estar. De hecho, hay un juego de palabras. El Señor no estaba diciendo yo soy el ser, y una persona educada en el mundo de la filosofía griega enseguida piensa en la metafísica. Él es el ontos, Él es la esencia, Él es el fundamento de toda realidad, y se va por el tema del ser en cualquiera de sus etapas de la evolución metafísica. En realidad, en la Biblia es algo mucho más concreto. El pueblo hebreo es un pueblo de lo concreto, un pueblo campesino que habla a partir de lo concreto. Yo soy aquel que está. Lo que está definiendo es el Señor se revela a partir de una postura. Yo soy aquel que camina a tu lado. Él se definió a sí mismo como una imagen de cercanía y de fidelidad. Yo soy aquel que está de tu parte, que está a tu lado, que está contigo, o que está inclusive por ti. Yo soy aquel que está por ti. La definición pareciera clara, sin embargo no es tan clara. Se entiende en el contexto de la liberación. El Señor es aquel que está al lado del pueblo haciendo procesos liberadores. No simplemente uno que está ahí, nada más, sino haciendo procesos liberadores. El teólogo colombiano Ignacio Madera, en título de un libro ya hace más de una década, casi 15 años, pero el solo título del libro ya es interesante. Cuando él define a Dios en su libro sobre el misterio de Dios, Dios es presencia, y agrega inquietante. Dios es presencia inquietante. Es verdad que Dios está, pero es una presencia de fuego que siempre nos está moviendo. No es el Señor está conmigo y ya, no. El Señor es presencia inquietante. Siempre está con el alfiler, siempre te está, ahí está, siempre está, ¿no? Es que David dice, es que estoy delante del Santísimo, es que estoy con el Señor y el Señor me llena de paz en su presencia. A mí me quedan dudas. Cuando una persona me habla así, tan piadosa, yo no le creo. El Dios que te da paz nunca te deja en paz. Eso sí, eso es más real. Eso es más real. El Dios que te da paz nunca te deja en paz. Y esto ocurrió ya en el Sinaí. El Señor se presentó como aquel, yo soy aquel que soy, ¿no? Yo soy aquel que está. El Señor te resuelve, pero ni bien no terminado de resolver cuando ya te creó otra, ¿no? Y las cosas de Dios son así. Nunca te deja quieto. Dios nunca te deja quieto. Cuando Dios agarra, prepárate, no te suelta. Y te vas a estrujar todo el tiempo. Digo, pareciera claro, pero no era tan claro. No era tan claro porque tanto así que Moisés 3 días después volvió al Sinaí.
Moisés se levantó, agarró el bastón, ¿se acuerdan del bastón? El bastón multiuso, que servía para todo. El bastón que delante del faraón se convierte en culebra, el bastón con el que toca el mar y se abren dos, el bastón que levanta en la batalla contra los amalecitas y vence la batalla, el bastón que rompe, pega la roca y sale agua. Ese bastón servía para todo. Sale Moisés con su bastón y 3 días después, ¡ay! ¿Qué fue lo que me quiso decir? Ese era Moisés. Ese era Moisés. Miren el capítulo 6. Capítulo 6, versículo 4. Se repite la revelación. Moisés se devuelve al Sinaí y le pregunta al Señor. Y esta vez el Señor le da una pista. Él le dice que su nombre de Yahvé no lo reveló a los patriarcas. Solamente lo revela ahora en el momento del Éxodo. Porque su manera de estar es siempre liberal. Porque su manera de estar es liberar. Esa es su manera de estar. Y por eso Dios nunca nos dejará en paz. Porque siempre necesitaremos liberación. Siempre necesitaremos liberación. Muchas veces ni siquiera de los otros, de nosotros mismos. De nosotros mismos. Eso lo aclara 3 días después, capítulo 6, versículo 4. Pero pareciera que fuera suficiente y Moisés todavía no está contento. Moisés no está satisfecho con la respuesta. Cuando salen de Egipto, pasan el Mar Rojo, Éxodo capítulo 14, de Éxodo capítulo 15 tenemos el famoso himno de Miriam, la hermana de Moisés, capítulos 16, 17 y 18, peregrina, primera parte de la peregrinación en el desierto, capítulo 19, la alianza del Sinaí, con todos los efectos especiales, capítulo 19, capítulo 20, 21, 22, 23, el decálogo, el código de la alianza, capítulo 24, se sella la alianza con el ritual de sangre, capítulo 25, la construcción del santuario, capítulo 32, vuelven a caminar. Y en la primera caminata, estrenando alianza, están estrenando vida nueva. No solamente son libres, ahora son también del Señor. Yo soy vuestro Dios, vosotros sois mi pueblo, y comienza, es el primer día o la primera etapa de la caminata del pueblo en libertad en dirección de la tierra prometida. ¿Y qué hacen en la primera etapa? En la primera etapa el pueblo ya rompe la alianza. El pueblo le falla a la fidelidad de Dios. Increíble, no me diría, pero están en el primer amor. Están en la etapa del enamoramiento. El anillo está recién puesto, ¿no? Deberían respetarlo. Pues no, Señor. Este pueblo mostró rápidamente el cobre. Rápidamente sacó el cobre. Le falló al Señor. Moisés había subido a la montaña a orar. Estamos en Éxodo capítulo 32. Sube Moisés a la montaña a orar. Y estando en la montaña, le dice el Señor en la oración: oye Moisés, mira para abajo. Mira para abajo, mi pueblo se pervirtió. Corre, baja rápido. ¿Y qué era lo que pasaba? Que el pueblo, en ausencia de Moisés, hizo construir, con la ayuda de Aarón, el hermano de Moisés, y la colaboración no menor de Miriam, construyeron un becerro de oro. Ya caen en la idolatría. Están todavía en la primera etapa y el pueblo ya está buscando por otro lado. ¿Es que Dios no llena? ¿Es que Dios no era el todo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El pueblo ahora se agarra de la figura de un becerro de oro. Algunos dicen que probablemente no haya que entenderlo como un cambio de Dios. En una primera lectura uno ve un cambio de Dios. Renunciaron a Yahvé y se buscaron otro. Otros dicen que quizás sea mejor interpretar que el pueblo lo que quería era ser figura de Dios, que precisamente en el decálogo acababa de ser prohibido. Y ellos conocían dentro de las imágenes de divinidades egipcias la imagen del toro, que es la imagen de la fortaleza,
de la virilidad, de la fecundidad, habrían tomado esa imagen que quizás sería la que en su opinión mejor correspondería. Si fuera una imagen de Dios, de todas maneras, hay un acto de idolatría, porque es reducir a Dios a alguien que se pueda manejar. El fondo de la idolatría es la manipulación de Dios, tener a Dios bajo control, como funcionaban los esquemas religiosos antiguos. Tal vez hoy no tanto, por la educación que tenemos, distinguimos, pero el pueblo antiguo no. El pueblo antiguo entendía imagen, figura y realidad como la misma cosa. Hacer figura era una forma de controlar, y entonces someter a Dios a mi voluntad, ¿no? Yo conocí una monja, perdonen que lo siga aquí, digo la misa pero no digo el nombre, una monja muy amiga que tenía una imagen de San Rafael, y cuando ella le pedía algo a San Rafael y se demoraba mucho, lo colocaba con la cabeza para abajo, y no te pongo como es hasta que no me hagas. Yo digo, ese es el becerro de oro, esa es la idolatría. Es decir, es poner a Dios al servicio de mi voluntad. A esta persona no ha entendido nada de la relación con Dios. Esa es la manera de pisotear la relación con Dios. Eso ocurre con el pueblo. La gente, Aarón, cuando le dicen a Aarón, Aarón cede fácilmente, cosa que Moisés le reprochará a Aarón. Aarón, tú tenías que decirle al pueblo que estaba equivocado. Probablemente Aarón se dio con facilidad porque él era el siguiente. Ganarse el pueblo, no llevarle la contraria, de manera que se le facilitaran las cosas, probablemente. Aarón recogió los aretes, los collares, con todo eso lo fundió y se dio el becerro de oro. Cuando Moisés baja y reprende al pueblo, demuele el becerro de oro y hace sopa de becerro de oro y le hace a la gente beber de la sopa de becerro de oro para que asuma su culpa. Pero ahora vienen los resto del capítulo 32 y 33. Ahora hay que volver a coser la relación con Dios. Y este es el momento clave. Este es el momento clave. Y es aquí donde Dios definitivamente va a revelar el nombre. Finalmente Dios va a revelar el nombre. En esta circunstancia. 4 veces habla Moisés con el Señor. Hay 4 diálogos, no vamos a entrar en eso. Uno de ellos es complicado. Comienza la negociación, Señor, perdónalos, y dicen, sí, pero le tienen que pagar, tienen que responder, sí, Señor, y lee con la cosa, hasta que al final, en medio del agotamiento ya Moisés, dialogando con el Señor, Moisés le dice, Señor, solo te pido una cosa, no te pido que la pongas fácil, no te pido que allanes el camino, no te pido que le cambies al pueblo la dura servicio, que este pueblo era tremendo, no te pido que me la pongas fácil, solo te pido una cosa, muéstrame tu rostro. Solo te pido que me muestres tu rostro, no te pido nada más. No te pido que facilites el camino del éxodo, no te pido que ablandes el corazón del pueblo, no, solo muéstrame tu rostro. Y el Señor se lo concede, pero con una pequeña restricción. Mi gloria la verás, pero mi rostro no. No te dejaré ver mi rostro. El Señor le explica, el que ve mi rostro, pues muere, etc. El Señor pasa. En medio de la montaña, pasa la gloria del Señor. Moisés alcanza a ver solo un poquito la espalda del Señor. San Gregorio Nacianceno tiene un comentario que me encanta. Él dice, solamente se dio la espalda porque a Dios se le conoce caminando detrás de él. Se miente. A mí me encanta, es una anotación alegórica, pero me gusta, a mí me gusta. A él se le conoce solo caminando detrás de él. Y es en este momento el que se revela el nombre de Dios. Éxodo 34:6. ¿Quién encontró la cita, por favor? Éxodo 34:6. Cuando delante de Moisés, diciendo en voz alta, el Señor, Dios tierno y compasivo. A ver, vamos despacito. Pasó delante de Moisés, ¿sigue? Diciendo en voz alta. Diciendo en voz alta, ¿quién?
¿El Señor o Moisés? ¿Quién fue el que exclamó? ¿El Señor o Moisés? A ver, pongámonos de acuerdo. ¿Quién es el que exclama en voz alta? Que dice, Yahvé, Yahvé, rico en misericordia. ¿Quién es el que exclama? ¿Qué dice la Biblia? Está escrito. Yahvé pasó por delante y dijo, y exclamó. ¿Quién dijo? Pero Yahvé va a decir, Yahvé, Yahvé. Ustedes están buenas para biblistas. Porque resuelven las cosas diplomáticamente. ¿Fue Moisés o fue Yahvé? Los dos, padre. Y ya con eso resuelven. Con eso se resuelven todos los problemas. Todos ya están. Se evita el análisis. Bueno, al final, ¿quién fue? Bien. Ok, el texto no dice quién es el sujeto. El texto no dice quién es el sujeto. Pero se presupone que es Yahvé el que lo dice. Es Dios el que está revelando su nombre. Si ustedes miran el contexto, miren en los textos anteriores lo que sigue, siempre cuando se quiere indicar que es Moisés el que habla, se dice el nombre exacto. Pero cuando se quiere decir que es Dios el que habla, no siempre se pone el nombre. Lo cual es una pequeña pista. Es una pequeña pista. Por otro lado, se trata de una revelación. Es claramente una teofanía, en la cual Dios no solamente deja ver, sino que hace saber. Por lo tanto, se puede pensar que lo más probable, y no es la última palabra, este es un texto en discusión, lo más probable es que habiendo visión y audición, la audición tenga que ver con una palabra que viene de Dios. Bueno, ¿qué es lo que dice el Señor? Ok, Yahvé dice 7 calificativos de Dios, 7 atributos de Dios. Ahí está el nombre de Dios. Y los 7 atributos dicen lo mismo. Yahvé es misericordia. Los 7 atributos dicen lo mismo. Primero, a ver, alguno que lo lea, por favor, una sola Biblia. Yahvé es un Dios misericordioso. 1, Y clemente. 2, Tardo a la cólera. 3. Y rico en amor. Amor, falta uno. Y en fidelidad, me faltó uno. Que no. ¿Cómo es la cosa? Ya el 7 dice, él mantiene Su benevolencia por 1000 generaciones. por 1000 generaciones y castiga Corta la falta, la rebeldía y el pecado, pero no los deja sin castigo. sin castigo. ¿Por cuántas generaciones? Ese último punto hay que entenderlo. La misericordia de Dios es infinita, el castigo tiene un tiempo limitado. El castigo es limitado, la misericordia es infinita. Eso hay que entenderlo, por 1000 generaciones o infinito. Va siempre de la mano. Es más, la misericordia es una forma de justicia. Las palabras que aparecen ahí, las 7 expresiones, todas dicen lo mismo. El Señor es misericordia. Hay una que llama la atención, la tercera. ¿Cómo dice la tercera? Tardo a la cólera. En hebreo, no dice, tardo a la cólera es la traducción en español. En hebreo, literalmente dice, tienes la nariz larga. Así dice, en hebreo dice,
Claro, en las traducciones eso no se va a poner. Tú tienes la nariz larga. No se coloca la imagen, sino que se coloca el sentido. Nariz larga significa lento a la cólera. Cuando una persona se pone rabiosa, se descompone, le sudan las manos, tiembla, hay una expresión somática, ¿no?, de la rabia. Y donde más se nota es en la cara, en los cachetes y en la nariz. Tú eres tan misericordioso que demoras mucho para ponerte colorado, para ponerte la nariz roja. Tú eres lento a la ira, se dice, tienes la nariz larga. Bueno, el nombre, la misericordia, es la identidad de Dios y la reveló en el contexto del perdón, no solo de la liberación del pueblo, cuando lo dijo en el Sinaí, la primera vez a Moisés, sino cuando ya estando el pueblo libre, ahora Dios dijo, conózcanme, conózcanme, mi nombre es misericordia. ¿Cuándo se conoce mejor al Señor? En las situaciones de fragilidad, cuando vemos cómo su mano se extiende hacia nosotros sin Él tener obligación, sin que Él tenga la obligación de amarnos y de perdonarnos. Eso ocurrió con el pueblo de Dios. Dios mostró quién era, mostró que era misericordioso en un contexto de perdón para el pueblo. De hecho, la forma más importante de la misericordia es el perdón. La forma más importante es esa. Tejer las relaciones deterioradas. Y aquí viene la segunda aclaración, que con la primera, que dice un poco más extensa, la segunda puede ser más cortita. La segunda afirmación sobre el concepto puede ser más precisa. La misericordia es la segunda expresión del amor. Dios es amor, es la definición de Dios. Sin embargo, se va a entender que no es cualquier amor, es amor misericordioso. Es amor misericordioso. En las relaciones de amor, el amante y el amado están al mismo nivel, se entregan mutuamente, se consideran y se acogen, como vimos ayer en el tema de la alianza. En el amor misericordioso, la relación está desequilibrada. Uno de los dos no merece el amor. La misericordia es amar a quien no se lo merece. No es el amor correspondido, es amar donde el amor no fue correspondido. Esa es la característica del amor. Y esto es lo propio de Dios. Y esto es lo propio de Dios. No es simplemente amar. Es amar recociendo una relación que se dañó. Es amar tendiendo la mano a otro que no es capaz de amar. Es amar nuevamente a una persona que no merece que yo la ame. Misericordia es amar donde no hay terreno. Donde no hay terreno para amar. Donde no están dadas las condiciones para la reciprocidad. Donde no están dadas las condiciones para la reciprocidad. Y esto ya estaba en lo que acabamos de decir en el Sinaí. Porque el Señor dio un signo complementario. Cuando el pueblo falló, Moisés rompió las tablas de la ley. Después que el Señor se manifiesta y dice, mi nombre es misericordia, inmediatamente, en el capítulo 34 está, manda a rehacer las tablas de la ley. Misericordia es coser. No es amar por primera vez,
No es comenzar una relación de cariño, de querer. No. Se supone que ya hay una relación. La misericordia ocurre donde ya hay relaciones, donde ya se ha caminado juntos y hay que recomenzar. Lo propio de la misericordia es coser, volver a coser, a reconstruir, a reconstituir una relación. Y esto por extensión lo podemos llevar más lejos todavía. La misericordia es siempre reconstitutiva, por naturaleza. La misericordia es siempre reconstitutiva. Es un tipo de relación que se entabla para reparar y reconstituir la vida de una persona. Con esto ya empiezo yo aquí a dar una pequeña puntadita crítica con todo respeto. No confundan misericordia con caridad limosnera, por el amor de Dios. No confundamos la misericordia con la caridad limosnera. La misericordia es repartir cositas en la calle y tú sigues tranquilo. Si no hay una relación con esa persona, no estamos hablando de misericordia. Si tú no te ocupas de esa persona, no hay misericordia. Si él sigue su camino y tú el tuyo, no estamos hablando de misericordia. Si esa persona sigue indigente, no ha habido misericordia. Sí, señora. La misericordia es un tipo de relación que implica un compromiso de fondo. Le dije que no era fácil, ¿no? Creo que haberlo dicho, ¿no? Parece simple, pero no es nada fácil. Y Dios es así. El amor de Dios hacia nosotros no es darnos besitos y yo te quiero mucho y mira qué lindo eres. No. El amor de Dios es un amor misericordioso. Un amor que se ocupa para reconstruir y reconstituir la existencia. ¿Y cómo ocurre esto? Punto número 3 de nuestro concepto. Ya con esto dejamos, espero que el concepto ya quede más o menos delineado, más o menos cómo se circunscribe la idea de misericordia en la Sagrada Escritura. Tercero, hay 3 palabras clave en el vocabulario bíblico, 3 términos que definen la misericordia. Hay 3 palabras claves. Tan rica es la realidad de la misericordia, es tan rica, tan profunda, que la Biblia no tiene una palabra, la Biblia tiene 3. La Biblia tiene 3, y las voy a decir en hebreo. La primera es Hesed, la tercera es Rahamim, el orden no importa mucho, y la otra es Hanan. Son las 3 palabras hebreas para referirse a la misericordia. Con eso vemos que con una sola palabra no se puede decir todo, que la misericordia es un concepto amplio, concreto, como vemos diciendo, va circunscribiendo, pero al mismo tiempo tiene una gran riqueza. Yo voy a cambiar el orden para explicarlo. Voy a cambiar el orden, si me permiten. Primero, Hanan. Voy a seguir aquí otro orden. Hanan. Las 3 traducen misericordia, pero cada una tiene un matiz. Cada una nos presenta una perspectiva diferente, como una realidad que se mira desde diversos ángulos y la vas entendiendo mejor. Hanan, misericordia, de donde viene la palabra Ana. De aquí viene la palabra, quítale la H, sale Ana. Ana significa misericordia. La abuelita de Jesús se llamaba Misericordia, Doña Misericordia. Juan significa misericordia. De aquí viene la palabra Juan, con la J de Yahvé. Yahvé es misericordia. Hanan connota piedad, que significa más concretamente interés por el otro.
No ser interesado, sino atención, interés por el otro. Hanán es eso. Hanán es tener una consideración. Tener una consideración particular hacia una persona. Esa persona no me pasa desapercibida. Esa persona de repente me empieza a importar. Y yo manifiesto un interés por ella. Eso es Hanán. Esa es la misericordia Hanán. Para mí, el ejemplo más sencillo, que siempre pongo, que siempre pongo el mismo ejemplo, es el de un chiquillo que está viendo televisión en la casa y de pronto llegó el papá, estoy hablando de los adolescentes que siempre pelean, llega el papá y pasa derecho a la cocina para servirse el almuerzo y el muchacho reclama y le dice a la mamá, ¿vio? Es que yo no le importo, ni siquiera me saludó. O una señora que se siente maltratada por su querido esposo, que llega a las 4 de la mañana, borracho, y la señora ha estado toda la noche esperándolo, y no ha dormido, y dice, es que yo no le importo. Él tranquilo allá con sus amigos, y yo aquí trasnochando como una boba. Es que yo no le importo. Misericordia es exactamente lo contrario. Lo que a mí me está pasando, a ti te importa. Yo te intereso. Yo te intereso. Mi pecado para ti no es indiferente. Mi salud para ti no es indiferente. Mis preguntas y mis búsquedas para ti no son indiferentes. Yo te intereso. Eso es tener piedad. Eso es Hanán. Es la puerta de la misericordia. Interés. Yo me intereso por el otro. Y se nota ese interés. Se nota ese interés. La segunda palabra, quizás la más rica sobre la misericordia, las tres son muy ricas, pero yo diría la más gorda teológicamente es Rahamim. La palabra Rahamim, le coloco un puntito aquí para que suene como J. Rahamim. Rahamim literalmente significa útero materno. Bueno, yo no creo que no existe útero materno. Útero. Eso que tienen las señoras. El sagrario, el lugar más sagrado de la tierra, donde somos concebidos. Donde Dios obra su creación. El vientre de la madre, eso se llama Raham en hebreo. Rahamim, que es el plural, se refiere al misterio de la maternidad. La palabra misericordia viene del vientre de la madre. Viene del vientre de la madre. Eso es la misericordia. Viene del vientre de la mamá. Yo lamento, y lo repito y lo digo, perdón que lo diga así, yo lamento que nosotros, cuando hacemos algunas etimologías que son útiles, de vez en cuando, no siempre, nos quedamos con la etimología de misericordia en latín. Que la palabra misericordia viene de miseris, cor cordis es corazón, es sentir en el corazón la miseria del miserable. A mí me lo explicaron así. Ya se fue uno de los que me lo explicó, se acaba de salir el padre Pedro, cuando era niño en el colegio. Y compasión, ¿no? Sentir con, ¿no? Pasión, sentir el padre con el otro. Miren, eso es verdad. Pero en el diccionario castellano, resulta que la Biblia no se escribió en latín. La Biblia se escribió en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Y la palabra que utilizaron no fue misericordia, como decir miseris, la palabra que utilizaron fue Rahamim. Rahamim significa tener vientre de mamá, tener útero. Digo, las feministas están dichosas con esto, porque dicen, si Dios tiene útero, entonces Dios no es padre, es madre, ¿no? Pero bueno, yo no voy a entrar en esa discusión porque
con esto ahora de los géneros y cosas de esas, yo no quiero entrar en esas peleas, yo no quiero meterme en ese berenjenal. Rahamim ciertamente es una connotación femenina de Dios, eso sin duda, es una connotación femenina, pero el término no hay que tomarlo literalmente, por algo está en plural, para indicar no tanto el órgano, sino el misterio de la maternidad. ¿Y en qué consiste el misterio de la maternidad? Hombre, consiste en esto, que durante los 9 meses, un poco más, un poco menos, qué sé yo, de la gestación, entre la madre y la criatura, se entabla una relación profunda, lo que ayer decíamos de la alianza, una circulación de vida y de amor, una comunicación entre la madre y el hijo que nunca se rompe. Con el corte del cordón umbilical no termina el embarazo. No termina. Una madre siempre vive embarazada de su hijo. Eso es la misericordia. Una madre siempre vive embarazada de su hijo. Y por eso son tan importantes los papás. Alguien me decía, el que corta el cordón umbilical al final es el papá, porque es el que lo separa, se lo aparta, ¿no? Y si no la mamá, las mamás son muy... Pero eso dicen los psicólogos, yo no sé eso. Eso dicen por ahí. Una mamá siempre vive embarazada de su hijo. Y una mamá, para una mamá, siempre su hijo será el que llevaba dentro. Yo digo, como me pasa con mi mamá, como me pasa con la mía. Un hijo, así ya sea un hombre de 50 años, un hombre de pelo en pecho, para la mamá es su hijito, su bebé. No termina de crecer. La mamá siempre lo siente aquí. Pero el Rahamim se experimenta de otra manera. Una mamá siente lo que le pasa al hijo. Una mamá percibe lo que le pasa al hijo. Si al hijo le va bien, ¿quién es la que más se pone contenta? Claro, la que más festeja el día de un grado, el día de una condecoración, el día de cualquier cosa, cualquier piropo que le echen al hijo, la mamá saca el pecho, o lo que saque, pero bueno, la mamá se estira, la mamá se compone, la más contenta es la mamá. Y si al hijo le va mal, ¿quién es la que más llora? Más que el sinvergüenza del hijo. Claro, a la mamá le duele más, es como si fuera ella. Eso es misericordia. Eso es misericordia. Bueno, es muy misericordioso. Pero todavía más, si al hijo le está pasando algo, la mamá lo sabe. La mamá lo sabe. Así el hijo esté en otro país y esté a gran distancia, la mamá sabe que algo está pasando. Bernardo, no me miren así que tú no eres mamá, eso tú no lo entiendes. ¿A alguna mamá le ha pasado eso? ¿Alguna mamá? Ese presentimiento de que algo no está bien, de que algo está pasando, eso se llama Rahamim. Eso se llama experiencia montones. Hay muchas experiencias sobre eso, al infinito. Misericordia es sentir al otro como una mamá siente a su hijo. Misericordia es un sentido de pertenencia, pero al mismo nivel de la relación más profunda que pueda haber entre dos seres humanos en la tierra, que es la relación de una mamá con su hijo. Más profundo que eso, que no es el esposo, no. Más profundo es el de la mamá y el hijo, porque ella lo engendró en ese. Misericordia, entonces, no es miseri, yo sentí el otro día, sentí la punzadita en la boca del estómago y saqué una limosna y se la di. Eso no es misericordia. Quítense de la cabeza eso. Misericordia es una maternidad. La misericordia es una maternidad. La misericordia es un sentir al otro como mi propio hijo. Sentir con él, sufrir con él, llorar con él, cantar con él. Esa es la misericordia. Les recomiendo una pequeña bibliografía al respecto. ¿Puedo recomendar bibliografía hoy también? Bueno, les recomiendo un libro que se llama Dives in Misericordia, de Su Santidad Juan Pablo II, publicado en 1984.
Todavía se consigue. Padre, Sí. ¿cómo es el nombre? Vives in misericordia, rico en misericordia. Es que se conoce más en latín. Vives in misericordia. Ahí está explicado lo que estoy diciendo. A pesar de que es un documento pontificio, el Papa se permitió contarlo y explicarlo. Y Francisco lo ha retomado muchas veces. Sobre todo el número 5, la nota de pie de página, que es kilométrica, media página, más de media página, para explicar qué es Rahamim. Solo que Juan Pablo II le agrega un detallito. Eso ya es de cosecha del Papa, ya eso no es bíblico, eso lo agrega él. Él dice que no solamente es la circulación de vida y de amor a través del cordón umbilical, dice, no, durante los 9 meses el niño es acunado debajo del corazón. El niño es acunado debajo del corazón. Pues nadie conoce mejor el palpitar del corazón de la mamá que el niño. Y él creció bajo la música del corazón de la madre. Eso dice el Papa San Juan Pablo II en Vives y Misericordia, número 5, en la nota de pie de página cuando comenta el Rahamim. La segunda palabra entonces es Rahamim, amor de madre, amor entrañable. Entonces, cuando hablamos de misericordia no estamos hablando de simplemente amar y de querer y de ayudar al pobre y de perdonar al enemigo, pues, no, estamos hablando de una relación. Ya hemos dicho que se cose, perdón, pero un tipo cualificado de relación. Y es en esta ruta que los cristianos estamos llamados a entrar. Sin este tipo de relación, las comunidades no son más que clubes. Con este tipo de relación, somos la comunidad de Jesucristo. Somos el pueblo de Dios. La tercera palabra, tercera y última, Gesed. Tercera y última palabra, Gesed. Gesed. Gesed también significa misericordia. Las tres traducen misericordia, pero nos da un nuevo matiz. Son las expresiones visibles de la misericordia. Si Rahamim se fija más en el origen, el vientre, Gesed son más bien los cuidados del amor. Gesed habla de todas las formas, todo el abanico de expresiones del amor. Son los cuidados del amor, cuya mejor traducción en castellano se puede traducir por 7 o 8 adjetivos. Pero quizás el adjetivo que mejor lo expresa es ternura. Ternura. La palabra que más se acerca es ternura. Otros dicen benevolencia, fidelidad, condescendencia, amabilidad. Son todas las... Es decir, tratar al débil como un médico trata a un enfermo. No, bueno, depende del médico. Bueno, yo estoy pensando en la doctora Mela, que es tan gesed, tan cuidadosa. Bueno, tratar al niño como una mamá trata a su hijo recién nacido. No dejarlo caer, que no se trata de eso. La ternura. Es la ternura. Con todos los cuidados. Es no maltratar, es no echar limón, es no echar en cara, sino al contrario, es la caricia, es la escucha, es la paciencia. Eso es el gesto. Ese es el gesto. Es el trato. Es el trato propio del amor. Y no es cualquier trato. Este amor es medicinal. Es un cariño medicinal. No es un cariño de mermelada, es un cariño de vitamina. No es simplemente para endulzar las relaciones. Es para revitalizar al otro. Esa persona necesita de este cariño. Necesita de este tipo de trato. No necesita que le reprochen más, que le digan una vez más, que la maltraten. Lo que necesita es que le entiendan.
y que alguien le dé un abrazo, que alguien le dé un beso, y que alguien le diga: estoy a tu lado, no importa que te equivocaste, le embarraste feo, pero aquí estoy a tu lado y yo te... Eso se llama Gesed. Eso se llama Gesed. Y es una característica de Dios, y que Jesús ejercitó todo el tiempo. Jesús estaba todo el tiempo al lado de gente que la había embarrado. Claro. Mientras los fariseos del tiempo: mire. Jesús al lado de ellos, acariciándolos, hablándolos. Y los otros no entendían: pero si esta gente es mala, ¿qué hace ahí? Gesed es amar, porque sabe que lo que más necesita es cariño, comprensión. Aún sabiendo, no es ingenuo, no es un cariño ingenuo, porque la persona sabe que está ante un malvado, sabe, pero lo que ve es el corazón herido. Lo que ve es el corazón, lo que ve es la persona inmadura. Lo que ve es una persona necesitada, no ve el delincuente. Lo que ve es el corazón maltratado y débil. Y entonces se trata de otra manera. Piedad, Hanan, Rahamim, amor de madre, Gesed, ternura. Son las tres palabras que distinguen la misericordia. El vocabulario no lo dice todo, hay que verlo en las personas cómo lo hacen, en los relatos de los evangelios sobre todo, cómo lo hace Dios y cómo lo ejercita Jesús, pero ya el hecho de que se utilicen tres palabras distintas y las tres se refieran a la misericordia, ya nos dice algo. Tenemos entonces de esta manera ya el colorido de lo que es la misericordia. ¿Qué se entiende entonces en la Biblia por misericordia y qué implica eso? Solo quisiera, antes de cerrar este punto, Rahamim, por ejemplo, cómo aparece en el Nuevo Testamento, cómo aparece en el Evangelio. En el Evangelio también se distinguen las tres palabras. La primera, Hanan, es Helios, donde viene Kyrie eleison. Rahamim es esplandizomai. Gesed es oitirmos, estamos hablando en griego. También en el Nuevo Testamento se diferencia. Y Rahamim, por ejemplo, solo para que vean la importancia de este término, es la expresión que Jesús usa cuando cuenta las parábolas de la misericordia. La que leemos hoy en el Evangelio del domingo, la del Padre misericordioso, o la del pródigo, pero el pródigo es el papá, El pródigo no es el hijo es pródigo porque gasta, pródigo es gastón. El verdadero pródigo es el papá que derrochó amor, ese es el verdadero pródigo. En el capítulo 15, versículo 20 de Lucas, capítulo 15, versículo 20 de Lucas, dice que el padre lo vio, se conmovió y corrió al encuentro del muchacho. Lo vio, se conmovió y corrió al encuentro. El término conmover es el término Rahamim. El papá sintió, sí, este es un papá con útero, un poco monstruoso, pero toca no tomarlo al pie de la letra. Este es un papá muy mamá. Se le movió todo por dentro, Rahamim, y corrió al encuentro. La típica pregunta en la lectura de esta parábola es: ¿y cómo es que el papá sabía? ¿Cómo es que el papá sabía? Generalmente lo resuelven en las obras de teatro, sobre todo de las salesianas, que si para todo lo resuelven con teatro. El teatro salesiano es proverbial en la iglesia. Entonces llega la Cuaresma, hagamos la obra de teatro del Padre Misericordioso, y entonces colocan al papá en el segundo piso, mirando todo el tiempo, mirando a que va a venir el hijo. Yo no creo que el papá estuviera en eso, pero el papá sí sabe, como una mamá sabe. Rahamim. El problema de Rahamim es que es muy difícil de explicar, pero una persona que lo ha vivido lo entiende. Quien es mamá lo entiende enseguida, lo capta enseguida. Así que lo siento mucho, los seminaristas no lo entienden ni lo entenderán porque ni son ni van a ser nada. Esperemos que sean buenos padres de la iglesia, pero infelizmente en el lenguaje popular la palabra misericordia se ha decolorido y se ha reducido
a un simple sentimiento. Bueno, vamos a hacer un cuchicheo con la persona que está a nuestro lado, vamos a hacer una paradita de digestión. Una paradita de digestión con la persona que está al lado. A ver, ¿qué se me clarifica sobre la misericordia? ¿Qué se me clarifica? Ya, con la persona que está al lado.
Bien, sobre esto quisiera, antes de terminar, no sé si de parte de ustedes hay alguna pregunta, alguna aclaración sobre lo que hemos dicho hasta aquí, o quieran que retomemos algún punto. Ahora me hicieron una pregunta que me parece que es pertinente, a propósito del capítulo 34, versículo 6 del Éxodo, el séptimo atributo de Dios que perdona hasta 1000 generaciones, pero castiga la culpa de los padres en los hijos, la tercera y la cuarta generación. Y yo aquí expliqué que, bueno, lo que se quiere mostrar es, ante todo, que la misericordia siempre es mayor. ¿Y por qué castiga? Viene la pregunta. Dios castiga, ¿no? Yo debo decirles, Dios sí castiga. Claro que castiga. Dios castiga, claro que castiga. Yo nunca, primero lo afirmo, Dios sí castiga. Y el castigo no contradice la misericordia. No contradice la misericordia. Porque el castigo en la Biblia es siempre sinónimo de justicia. El castigo es sinónimo de justicia. La justicia se mueve en el ámbito de la responsabilidad. Entonces, la justicia de Dios, el castigo de Dios, pues claro, se aplica, pero Él siempre será misericordioso. Para mí, vuelvo sobre el ejemplo de los papás. ¿Un papá debe o no debe castigar? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hoy nos están diciendo de mil formas que tengamos cuidado con la manera como lo hacemos. De acuerdo. Pero que un papá se va a cruzar de brazos frente a un hijo irresponsable, al final el irresponsable sería el papá. Y Dios es padre. Estamos hablando aquí de paternidad, maternidad. Si Él es padre, Él castiga, Él hace justicia, Él llama al orden. Y eso no significa que el papá no quiera a sus hijos. En misericordia y justicia no compite, de ninguna manera. Pero viene la cuestión también, entonces usted había dicho ayer que Dios no manda cruces. Dios no manda cruces, vuelvo y lo repito, pero sí castiga. Y no entendamos que las cruces siempre son castigos. Es que es ahí donde está la confusión. Porque nos estamos devolviendo, como cuando le preguntaron a Jesús en Juan 9, frente al ciego de nacimiento, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Qué pecado está pagando con esa enfermedad? Eso ninguna. Esto es para que se manifieste la gloria de Dios. ¿Qué quiso decir? Que una persona tenga una enfermedad por el amor de Dios no significa que esté pagando un castigo. Ahora, puede ser que la persona, eso sí, en el camino entienda que esto que le está pasando sea un medio de purificación. Bueno, al fin y al cabo, todo concurre para el bien de los que el Señor ama. Juan 8:28. Al final, ya en el discernimiento, en el camino, vamos releyendo y vamos entendiendo. Bueno, esta dificultad, esto que pasó, esta tragedia, al final que me ayudó a cambiar o a purificar o a reparar una cosa que... Pero que no mande cruces no significa que Dios no haga corrección. Quiere decir, y no confundamos las dos cosas. Porque la cruz no es un castigo que Dios nos está mandando. Las cruces son las circunstancias de la vida en las cuales nosotros asumimos nuestra humanidad y desde ella nosotros en Cristo, aquí está la perspectiva cristiana, la resignificación, que es lo que Jesús nos aporta, darle un sentido al dolor. Desde ahí nosotros hacemos eso una ocasión de amor y de salvación, como lo explicábamos ayer, de servicio, de entrega, de apertura, y eso nos cambia. Y bendito sea Dios que también en el sufrimiento interviene, también salvándonos y ayudándonos, porque Dios no quiere el sufrimiento, pero también es parte de nuestra humanidad y acompaña nuestro sufrimiento también. Hay que vivirlos y transitar de ellos para vivir Pascuas. Eso es lo que he querido decir. No sé si aclara un poquito más. El asunto es cuando metemos todo en la misma olla,
Cuando metemos todo y... Diga, ¿verdad? Esa afirmación suya de que Dios castiga No la asumes, no la asimilas. Dios, digámoslo de otra forma, Dios hace justicia. Dios hace justicia. ¿Cómo? Menos comprensión. No. Hay dos sentidos de la intervención de Dios. Una es la educativa. Pero eso es más del Antiguo Testamento. En el Nuevo no se habla de eso nunca. En el Antiguo Testamento Dios educó a su pueblo y con todas las cosas que le pasaron en el camino. Deuteronomio 8. Dios, como un padre educa a su hijo, también le hizo correcciones, se le hizo pasar por situaciones. Ese es el perpetuo de Deuteronomio, que no aparece ya en el Nuevo Testamento. Desaparece en el Nuevo Testamento. Pero los cristianos la leemos, la seguimos leyendo. Bueno, lo que quiero decir es, hay una dimensión de corrección. Y que nosotros podemos entenderla así, pero yo no me refería a esa. Yo puse el ejemplo del papá con los hijos y por Dios, yo me estaba refiriendo más a la justicia de Dios, para el cual no es indiferente nuestra irresponsabilidad. Si yo hago algo que no es, yo tengo que responder, no solamente ante quien yo hice un daño, sino ante Dios. Yo creo que hay una justicia final. Y que la misericordia de Dios no quita que yo al final de mi vida no tenga que responder por las cosas que yo hice, se entiende, intencionalmente, insistentemente, ¿no? Con conocimiento de que estaba haciendo un daño. Si yo quito la justicia de Dios, yo en realidad coloco a Dios como un gran irresponsable también. Un Dios que se cruza de brazos frente al mal cuando envía a su Hijo al mundo precisamente para combatir el mal. Y un Dios para el cual no es indiferente tampoco todo el mal que se hace en el mundo. De nosotros se espera una responsabilidad. Y Dios interviene frente a la nuestra y la del mundo entero. En ese sentido, el texto de Éxodo sigue siendo vigente. La misericordia es infinita, pero Él castiga en el sentido en que Dios, de todas maneras, reclama y nos pide asumir las consecuencias del mal que nosotros provocamos. Y eso se puede comenzar a reparar aquí o al final allá. Pero entonces la Iglesia tiene una doctrina. Eso no nos lo vamos a inventar en esta mañana. La Iglesia tiene una doctrina muy clara al respecto. ¿De qué manera castiga a Dios? Si es al final que hace justicia o repetitivamente en el transcurso de la vida de las personas. La pregunta me queda de para arriba. ¿De qué manera castiga a Dios? Al final de nuestra vida existe un infierno. Si yo me he cerrado al bien y a Dios, y existe un purgatorio en el cual yo reparo los males que yo he hecho y que lo que es reparable para poder entrar en la presencia de Dios. Y también la Iglesia nos ha dicho, lo volvió a tocar el Papa Benedicto XVI en la encíclica Spes Salvi, que estoy casi seguro que muy pocos han leído, no sé por qué me viene a decirlo, todo el mundo leía la de la caridad, pero la del Spes Salvi, él explica, retoma la doctrina muy sana de que también el purgatorio empieza aquí. Y que una enfermedad asumida así, y que una cruz asumida también reparativamente, también podemos empezar a vivir eso. Pero insisto, no fue Dios el que mandó el mal, sino que eso puede ser la circunstancia para yo sanar. Sí, la expresión Dios castiga, bauticémosla. Dios es justo. Dios es justo. Y para Dios, y porque es justo, no es indiferente el mal. Ante el mal hay que responder. Misericordia no quita justicia, es más, la misericordia será una forma de la justicia. Porque si Dios abraza al pecador, no es para aceptar el pecado, sino para desde su misericordia santificarlo. Y la verdadera justicia, lo que pasa es que cuando tocamos estos temas, esto merecía otra conferencia.
Esto merecía otra conferencia. Claro, cuando tocamos el tema de la justicia, el tema de la prueba que apareció, ya voy a hablar esta semana tenemos el curso de la Carta de Santiago, que la vamos a leer. Ahí va a tratar el tema tengo por lo menos 2 horas previstas sobre el tema de cómo son las pruebas, explicando la frase de Dios no tienta, porque eso hay que explicarla. Ni Dios es probado, ni Dios prueba. No sé. Y lo organizamos con el centro carismático, yo soy el invitado, yo no el que organiza, ¿no? Mañana, toda esta semana, de 10 a 1. Toda esta semana, sí. Esto lo organizó Adriana con el padre Alberto Linero, no tengo ni idea. Entonces, hay buena tela para cortar. Yo espero solo que quede claro, por lo pronto, el concepto: misericordia no quita la justicia. Es más, la misericordia es una forma, inclusive la forma más clara de justicia, porque justicia no es apartar. Lo que hacemos con los delincuentes, metamos a la cárcel, pero no siempre los arreglamos. La verdadera justicia es la misericordia que recupera a la persona. Eso es lo que hacía Jesús. Mientras mucha gente lo que quiere es hacer desaparecer al malo, la misericordia de Jesús es abracémoslo para rescatar. No dije aquí que la misericordia por naturaleza es reconstructiva, ¿lo dijimos o no? Es siempre reparadora, cosiendo. Eso es. Ayer hablé de los abusos del tema, de los abusos sobre el tema. Sí. Se puede tomar muy a la ligera, y entonces porque Dios es misericordioso, entonces todo da lo mismo. No, inclusive eso es falta de misericordia, porque no ayudas. Decirle a una persona, todo da lo mismo, nada, no pasa nada, pues eso puede ayudar a aliviar un momento, pero no le estás resolviendo. No le estás resolviendo. Ok, ese punto se supera en el camino. Recordemos que la Biblia la revelación es progresiva. La revelación es progresiva. En el Antiguo Testamento, esa misma frase está retomada en Ezequiel 16:17 y lo dice con mucha fuerza. Pero luego, en el Nuevo Testamento, eso desaparece. Cada uno responde por sus propias. Bueno, de hecho, en cierto modo, la doctrina del pecado original se basaba, o toma algo de eso. El pecado generacional. ¿Existen o no existen pecados generacionales? Existen. Como existen también pecados culturales. Claro, que van pasando, nos van contaminando, y ahí es donde se entiende mejor el tema del pecado original, el pecado de origen que encontramos nosotros. Pero en cuanto a la responsabilidad, ya cuando somos sujetos responsables, cada uno responde por sí. Padre, algo para que quede claro, no sé, de pronto a mí no me quedó tan claro en los demás. La cuestión del sentido del castigo, en un sentido de responsabilidad, es entonces que Dios de alguna manera permite que cada quien asuma las consecuencias de su infidelidad. No sé si ese... No quise decir eso. No, lo que quiero decir es, cuando digo Dios castiga, es para Dios, no es indiferente mi comportamiento irresponsable. Y por lo tanto me pide a mí que responda, que declare y que asuma las consecuencias. Él me abrazará con su misericordia siempre,
y me va a tender la mano, y me va a perdonar, y me va a ayudar. Eso es lo que quiero decir. Tal vez no he encontrado la expresión más feliz, la menos dura o la menos, porque puede también cierta ambigüedad, porque la palabra castigo siempre detrás hay una connotación negativa de maldad, y no quiero decir eso. Está el lado de corrección, que recordó ahora Lucinés, pero yo me refería también al de responsabilidad final. Ya, bueno, tenemos que terminar.